Hello everyone, welcome back to the channel. This is your guy Keenan Lambert. In this video, we're here at 1 a.m. in the streets of Havana. I'm feeling a little naughty, okay? Maybe we should get a little naughty. Although it's not my thing, here in Havana, you can get into whatever you want for the low, at any time. I'm definitely feeling a little naughty. Dale que vinimos a fiestar, la fiesta ya no puede parar. Entonces mami háblame claro, sin pena dale suelta ese disparo. Y dime cuánta tú te vas a tomar, bucanero gritar. Yo lo que quiero que tú goces. I'm at the point in my life where I'm trying to be a Quaker. I'm trying to give up the ratchetness. However, sometimes the streets are calling you for bad behavior. The streets haven't been calling me for bad behavior in a long time, but tonight, let's get active. Okay, why not? Why the hell not? At this point, you guys have seen 101 Havana, Cuba nightlife videos from me. So let's get real specific. Let's do a different video. Meanwhile, sections of the city lay in darkness. The main pedestrian promenade, San Rafael Boulevard, is pretty lit up. This is where tourists from all around the world have their impromptu meetings with young adults, generally young women, not older than 25. In this video, I want to see the world from their perspective. There's a pretty one up ahead. Let's take her back to the crib, see what she's about. These sisters have eyes of melancholy and super tattooed skin. She wants to show her tattoos. Let's take a look. And if you watched all those slow-mos without fast-forwarding, you're either really into tattoo art or a member of Team Creepy. I'm Keenan Lambert, I'm your team captain. Nice to meet you. Okay. Señorita, bienvenido a la casa. Gracias. ¿Y cómo te llamas para mis suscriptores? Me llamo Dairelis. Mucha gente me conocen como Rizos. Otra gente me conocen como Baileys. Y otra gente como Dairesh. Tengo varios Dairesh. nombres. Dairesh, Es mi interesante. nombre en Instagram. Ok, voy a ponerlo abajo aquí. Okay. Dairesh Queen. ¿Tú eres de Havana? Soy de La Mar, Habana, pero Habana del Este. Sí, es 20 minutos en carro, ¿sí? Sí, Más 20 o menos. minutos en carro después de Centro Habana. Ok, bueno. El túnel. Bueno. ¿Y tú tienes un novio? Ahora mismo, no. No, ok. So, tú eres soltera. Soy soltera. Tengo pretendientes, pero estoy soltera. Ok, bueno, ok. ¿Tú puedes hablar en inglés también? Yes, I speak English. So. So? Yes. Oh, no, tú te hablas muy bien.
Gracias. Muy bien, muy bien. Ok. So, dime, ¿cómo la ve la situación aquí en Cuba? Realmente yo la veo mala. O sea, no nos morimos, porque los cubanos somos fuertes y mientras peor estemos, yo creo que mejor vivimos, literalmente. Pero nos angustiamos con la situación que estamos viviendo y es lo que nos hace hacer cosas malas. Mucha gente se estresan, pierden la vida en el estrés, porque mientras más se estresa, más te enfermas, más haces cosas malas, menos comes, más te va, más mal te va. Y entonces la situación está mal. Está mal. Realmente está mal, en todos los aspectos. ¿Y tú vives en Alamar con tu familia? Sí, con mi mamá, mis hermanos, que son mi familia, y mis 2 tíos. Un cuarto para nosotros 3 y un cuarto para ellos 2. ¿Y tú tienes niños? No, No niños. no por ahora. Ok, por ahora no. No. Qué Pero bueno. me encantan los niños. Sí. Tú tienes una futura buena. Tú tienes sí, hopefully. Bueno, qué bonitos dientes tú tienes. Gracias. Wow. Pasta cubana. Sí. Algo bueno. ¿Es gratis aquí para cuidar tus dientes? ¿Es gratis? Sí, no hay que pagar. Pero es que no hay recursos ahora mismo para arreglarlos. O sea, si quiero arreglarme, no puedo. Ok. Tendría que pagar entonces en particular. Ok, pero para limpiarlo. One of the major accomplishments of the Castro administration was free medical care. But in the current day, with Cuba liberalizing its economy, the strong social systems have continued to break down and degrade further. Hay mucho trabajo en ese momento. ¿En Cuba? ¿Mucho trabajo? Sí, hay muchos trabajos. Sí, trabajos hay. Hay, pero pagan. Pagan, pero no pagan bien. No pagan bien. Ok, normalmente un trabajador del gobierno, ¿cuánto cobran en un mes? En mi caso, yo estudié para ser maestra de inglés. Un profesor de inglés cobra 2.100 al mes. 2.100. Sí. No sé si habrán subido el salario, pero bueno, desde que dejé de trabajar, 2.100, que fue el salario que cobré, el primero y el último, porque Wow. no fui más. Sí. ¿Cómo tú puedes comprar ropa y vestido y todo? Yo, en mi casa, Sí. sigo con lo que tengo anteriormente y hago mis marañas por ahí para tratar de ganarme la vida. Vendo un paquete de arroz o vendo un par de zapatos. Me mandan de vez en cuando mis menuditos. Invento. Sí. Todos los cubanos tenemos que vivir Sí. del invento. Somos inventores, gracias a Dios tenemos la inteligencia de Sí. ingeniar. It's those that have a lot of family abroad who are able to sort of weather the Cuban storm, who aren't forced to go outside and do things that degrade them. Here we go, start it up otra vez. ¿Tú tienes familia en otros países? Sí. Sí. ¿Quién? Tengo a mi prima, mi cuñina, en Italia, En Italia. con mis 2 primitos, o sea, sus hijos que son Imagua y nacieron allá en Italia. Tenía otra tía que es fallecida allá en Italia. Y en Estados Unidos tenía un primo que Olú era muy reconocido en Estados Unidos. Pero hace tiempo ya falleció. Oh, sí, ok. ¿Él estaba en Miami o Nueva York? Creo que en Nueva York. Nueva York, ok. Sí, no sé mucho, era más chiquita. Oh, No recuerdo ok. muy bien. I see. Pero ya, Yeah, ok. Wow. poca familia fuera. Sí, Sí. Poca Pero familia. eran bien. ok. ¿Tú piensas que es difícil para tener un novio aquí? ¿Novio cubano? Novio bueno. ¿Un buen novio? Sí. Claramente. Es difícil. A ver, no es difícil, porque hay personas buenas aquí, Sí. pero que lamentablemente el que te quiere es al que tú no quieres, y el que tú quieres
es el que no te quiere. Hay novios, o sea, yo me puedo encontrar una persona buena que me quiera, que me ayude incluso, pero no me va a gustar seguro. ¿Entiendes? Entonces el que me va a gustar... Even in this tough financial climate, Cuban women still look to Cuban men for support. no me va a ayudar. Entonces es mejor estar solita. ¿Tú piensas que los extranjeros son mejor? ¿O ¿están mejor o son mejor? Yeah. No son mejor, son la mejor opción. Ok, ¿por qué? Por la posibilidad de ayudar, Sí, ¿entiendes? Porque te va a querer, te va a ayudar, Sí. te va a tratar bien y tú lo vas a querer incluso, Sí. siendo lindo, feo, sí. como sea. Pero, no, ok, los extranjeros no son cubanos, no tienen cultura de tuyo, no tienen tu No, pero tú cultura. puedes adaptarlo a tu forma de ser. Sí, sí. Porque yo conozco a las personas y las adapto a mi manera, les caigo bien y me adapto un poco también a la suya, pero es que les gusta, al final ellos vienen para aprender de esto y tú lo que quieres es sentirte en tu ámbito, entonces siendo tú, los enseñas y eres tú, solo eso. Ok. ¿Y qué tipo de hombre tú le gusta? ¿Qué tipo de hombre? ¿Qué tipo de hombres me gustan? Sí. Me gustan los locos. Los locos. Me gustan los locos porque yo soy extremista, me gustan las cosas hasta atrás. Que vayan así, yo quiero tirarme del puente, que se tiren del puente conmigo. Porque así son las experiencias. La vida es para vivirla y uno siempre tiene que vivir las experiencias al máximo. En un día, disfrutarlo al máximo, hasta donde más tú puedas. Ya, si ya no puedes más, no puedes más. Y me quedé botada. Pero bueno, eso. ¿Tú prefieres blancos o morenos? No, me gustan los morenos. Morenos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mí me gusta de entrada, me gusta ser morena, amo ser morena. Entonces mi raza, ante todo. No voy a perder literalmente mi virginidad como un blanco. Wait, I would like to call an official challenge from the review center. Right before we first met, it was me approaching on one side and some maybe Italians approaching on the other side. Who did she yield attention to? Where is Brother Johnson when you need him? Es morena. Sí. ¿Y tú piensas que los blancos son chiquititos? No. Abajo. Eso es una teoría mala. ¿No? ¿Sí? Sí, es una ¿No mala. es la verdad? No es la verdad, porque no son chiquiticos, lo que los negros son más grandes. Ok. Pero los blancos no son chiquiticos. Ok. Interesante. Ok. Así que no sufran. ¿Tú piensas que tú puedes tener un novio con 50 años? Sí, Sí. sí. Ok. 60. También. 70. No. Muy viejo. Muy gasto. No. Interesante. ¿Qué tú quieres para tu futuro? ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres vivir en otro país? ¿Tú quieres estar aquí, pero con más dinero, con más cosas? Yo en realidad me gustaría vivir en Cuba. Me encanta mi país, a mí me encanta Cuba. Aquí yo sé que no voy a tener en ningún otro país lo que yo tengo aquí. Como uno se siente aquí, uno no se va a sentir en ningún otro país. Así vivas con de todo, así tengas de todo, tú vas a ser un poco infeliz por no vivir en Cuba. En tu interior va a haber un poquitico de infelicidad. Even though the majority of Cubans have never traveled to another country, the majority of them rightly understand that they're living in an alternate society, one that doesn't make sense, one where they are undervalued financially. En Cuba. No veo un encaminamiento, es que yo tengo 22 años desde que yo nací. Vamos para atrás en vez de ir para adelante. Entonces, imagínate cuando yo tenga 30, es que más o menos va a empezar a cambiar. Y cuando tenga 40, vamos a estar ya un poquitico avanzando. Y cuando tenga 50, entonces ya Cuba más o menos. Y cuando tenga 60 es que ya la tecnología avanzó y todo cambió. Y sé que mi vida va a pasar y Cuba no va a cambiar.
entonces no tengo plan de vivir en Cuba en un futuro. No, no hay futuro aquí. Europa o América. Europa, Más América. Más América. Más América. Porque tú prefieres los grandes americanos, negros. Sí, prefiero mi raza. Pero Canadá, ¿tú puedes? Canadá me gusta, pero me gusta más América. 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 ¿O Bahamas? Bahamas me gusta. Sí. Sí, sí. Negro. Sí, lindo, ¿sí? Sí. Sí, ok. Bueno, muchas gracias. ¿Ya? ¿Y ya? ¿Es todo? ¿Qué? Ay, te quiero decir más. Pero vamos a tomar una cerveza junto con tu amiga. ¿Sí? Sí, vamos. Vamos. Guys, whenever you need a beautiful space, a beautiful private space here in Havana, you hit me up and I will connect you with my boy. I'll put his number below. You can bypass me, just go directly to him. Okay, you guys can set up something for your time that you're gonna have here in Havana. I love his spaces. I absolutely love the privacy that comes with it. Okay, I like to be left to my own devices, for better or for worse, here in La Habana. So just hit me up and let me know. So if you guys like this particular type of content, okay, just let me know. Let me know in the comments below. Oh shit. So you see, to ask you in the States, why are you going to Cuba? I say support for the Cuban people, okay? So, papitas. Yes. Papitas. Thank you. De- A mi amigo Keenan. Sí, siempre. Mi gran amigo. Despite Cuba not having much money, it serves as a capitalist dumping ground for products made in other countries. The surplus, the runoff, the knockoff ends up here in Cuba. My Dominicans, you see, we got it going on. Presidente, aquí en Cuba. Pringle. Oh, no hace mucho. All right, we have Kiki. Wait. You see my low Cuban snow bunny over here? What's she looking for? She's looking for the way to get in on the action. She made sure to go ahead and get her low 1-2 words in English. Oh man, Cuba's a crazy place. Poor baby look like she hasn't slept in days. Kiki. It's Cuban Pringles. Since the United States doesn't give a damn about Cuba, you see the Chinese with more and more capitalist interest here on the island. Even this little snack is made in China. The condoms that these kids use, made in China. When will Cuba industrialized? My girls are leaving me. It's all right. It's like that. Okay. Abrazos. My pleasure. Nice to meet you. See you again soon. Mi amiga. Nos vemos. Cuídate. En el futuro. I really enjoyed the opportunity to give people an honest way to make money in a place that loses its dignity more and more every day because of its economic situation. The streets of Havana at 4:30 a.m. are a vibe. Unlike what the Miami Cubans tell you, you can walk through these streets at any time of night and be safe, for the most part. My friends, estamos aquí en Boulevard con the famous, la famosa La famosa Mama G Mama G de Boulevard. de Boulevard. Come visit her when you come, okay? We have her out late, okay, past her bedtime. But ella está aquí disfrutando con el equipo. See guys, the after hour spot is right here in the streets, okay? You can chill, relax with your friends, drink, enjoy yourself without the police cracking down on you. As you already know, the Cuban population is suffering. These little unclaimed dogs of Cuba, they suffer the worst. They die in the streets, hungry, infected. And my little guy Firu has a foot wound
I hope it doesn't get infected. ¿Tú quieres ir a América? ¿Eh? ¿Quieres ir a América? Firulai. Mire, se llama Firulai. Vamos a América juntos. Vamos. Guys, you have to tell these young ladies that I'm a Christian, okay? Soy cristiano. Okay? Soy cristiano. See, these two dark-skinned bandits are trying to take my virginity. I won't have it. When you stay up extra late on the boulevard, you get a chance to see who's up all night to get lucky here in Havana. You get a sense of the society that they don't want you to see. Away from the beaches of Varadero or the big salsa bands are the what left of Cuban society, here at 6 a.m. on El Boulevard. And the sad thing to see is that along with its newfound capitalism, several drugs have entered Cuba. You can find Cuba's burnt-out zombies whenever you'd like. Just come into the Centro area. Also, there's a chemical cannabis called Químico that's burning out the local population. Mainly the youth. It's causing them to have psychotic episodes in the street at random. And this addict is begging Mama G for money, and Mama G is begging her back for money. But for this woman, very seriously, how do you think she makes money? Just by begging, or something else? Right. All right, now I'm going home. Gotta go. It's late. 6 a.m. I'd like to thank you guys so much for watching this video. I'll catch you guys in the next one. Deuces. Peace out. Y el trago que se suba a la cabeza, la fiesta empieza, y se formó la tomadera aquí, y toma una, y toma otra.